verdad que teníamos muchas ganas de tener hace mucho tiempo, que es hablar de los influencers y hablar de la influencia y el periodismo, ¿no? Algo que es un tema que está, creo que uno de los temas que está dando vueltas hace mucho tiempo, y la verdad que en ese sentido tenemos un panel para nosotros de lujo, estamos muy contentos hoy de tenerlos acá. Vamos a tener a Carolina Moroso, a Daniel Lesein y a, vamos a decirle Chani Bouchot porque nadie le dice Carlos, así que me parece mejor decirle Chani directamente. Así que Perfecto. bienvenidos a todos. Lo voy a dejar a Tomás para que los presente a cada uno de ustedes y vamos a ir arrancando. Muchas gracias, Juan. Sí, estamos muy contentos de este trío tan especial y tan buenísimo que tenemos hoy. Cuento un poco quiénes son, aunque muchos de ustedes seguramente ya los conozcan. Daniel es presidente del diario La Gaceta, es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, de la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas Argentinas, es vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, prosecretario de la Asociación de Diarios del Interior y miembro de la Academia Nacional de Periodismo y miembro también de la Junta Asesora de ONE-IFRA, que es la Asociación Mundial de Periódicos. Forma parte del board de la Fundación Leer y el Consejo Asesor de la Fundación Tomás Eloy Martínez. Fue presidente de la agencia de noticias DIN y fue presidente de ADEPA por 3 periodos. Carlos Chani Guyot es egresado de periodismo de la Universidad Católica Argentina y egresado en comunicación social en la Universidad Austral. Completó un Media MBA en la Universidad de Navarra en 2005. En abril de 2018 fundó Redacción, un nuevo medio basado en periodismo con propósito e impacto. Seguramente lo conocen, pero si no, lo recomiendo. Es una experiencia sana, luminosa, diferente, tanto en los podcasts, en los contenidos que hacen en redes y por supuesto también en toda la seguidilla de poder seguir vía la web, una experiencia distinta para consumir contenidos y noticias. Antes fue secretario general de Redacción de La Nación, cargo desde el cual lideró la transformación de la redacción y sus productos. Integra el board del World Editors Forum, participó del Oxford Editor and CEO Forum, es miembro fundador del Foro Periodismo Argentino y en 2017 recibió el diploma al mérito de la Fundación Conex en la categoría Dirección Periodística. Y finalmente, Carolina Caro Moroso es licenciada en comunicación, magíster en periodismo, trabaja en Todo Noticias, tanto en la tele como en las plataformas digitales, es conductora de TN Central, seguramente muchos la ven como yo ahí todos los días, en TN Internacional los fines de semana, y es columnista de Desde el Llano junto a Joaquín Morales Solá, conduce en Radio Con Voz los domingos, Día de Tregua, súper recomendado, tengo que confesar que fui invitado un par de veces, así que eso, pero me enganché como oyente y es un placer estar con ella, y tiene un libro de reciente publicación que también seguramente hayan oído hablar, muy conmovedor, muy especial, de un tema que la verdad es que, bueno, también redacciona de esas cosas y también la Gaceta, que se llama Llorarás, historias del éxodo venezolano, y nada, realmente es muy impresionante. Fue jefa de contenidos de La Nación Más y fue jefa de producción en el equipo audiovisual de lanacion.com.ar. Creo que con eso, nada, queda claro que tenemos un tridente increíble para hablar de periodismo, de influencia, de esto que el periodismo que siempre está en crisis, pero todo el tiempo hay periodistas, es como que cada vez es el único espacio donde quizás hay un montón de crisis, pero cada vez hay más y más periodistas. Supongo que es algo de lo que vamos a charlar hoy, y le cedo entonces la palabra a Miriam. Bueno, hola a todos. Hago mías las palabras de Juan y de Tomás. Súper bienvenidos, la verdad, que para nosotros es un gusto tocar ese tema que nos permea a todos, ¿no? Como dice Tomás, el modelo de negocio del periodismo nunca tuvo una crisis tan constante como en los últimos 10 años, pero cada vez más siguen habiendo periodistas, medios, y la gente cada vez quiere y busca informarse de diferentes maneras. Bueno, para calentar motores, yo voy a hacer una pregunta que va a ser común para todos, y les quería comentar a todos los que están escuchando que por favor dejen sus preguntas por chat o por mensaje privado, que al final vamos a abrir rápidamente un poquito el panel para poder contestar cuáles son esas inquietudes. Les quería hacer una pregunta que es algo bastante simple, pero al mismo tiempo bastante complejo en los días que estamos viviendo. ¿Qué creen ustedes que es la definición de periodista? ¿Y creen que eso cambió en el tiempo?
especialmente ahora que vivimos todo ese fenómeno de redes sociales, internet, o sea que los últimos 15 años nos han mostrado ese gran cambio que hemos tenido en todo el universo de la información. Empezamos con Carolina Amoroso, vamos por orden alfabético de apellidos, así estamos más tranquilos. Caro, te dejo a vos. Bueno, a ver, qué difícil, porque además estoy segura que tanto Daniel como Chani van a dar definiciones mucho más inteligentes, pero yo siempre pienso que el periodismo es como ese primer borrador, es esa primera página donde se escribe la historia mientras está sucediendo, ¿no? Sin esa perspectiva que da contar la historia o que da el paso del tiempo. Me parece que es eso, es el registro de sucesos de relevancia, de hechos noticiosos, que hacen a contar nuestro tiempo, que tienen una relevancia porque nos ayudan a contar nuestro tiempo. Y en esa línea, me parece que la definición de periodismo no cambió. Yo justo a partir de esta pregunta empezaba a buscar definiciones de, no sé, del diccionario de Oxford, definiciones como más clásicas de periodismo, y en muchos casos se seguía asociando al periodismo con el registro escrito. Quizás yo llegué a ser de una camada, yo tengo 35, llegué a ser de una camada formada en el periodismo gráfico, entré a la redacción del diario La Nación, que yo considero como mi gran escuela, y sigo teniendo, aún trabajando en la televisión, la idea de que es en la palabra escrita donde se fundamenta mi trabajo. Incluso me escribo, tomo notas, me he ligado varias cargadas porque ando con un cuadernito de acá para allá, ¿no? Generalmente la gente anda con tablet, yo sigo andando con cuadernitos, de hecho utilizo un montón. Hoy, por supuesto, eso se amplía, ¿no? No es solamente la palabra escrita, es un registro, es esa documentación del tiempo que estamos viviendo y de lo relevante en el tiempo que estamos viviendo. Pero te diría que no es que cambia la definición de periodismo, sino que entran más personas dentro de la categoría de periodistas, ¿no? Yo pensaba en una experiencia como, no sé, Humans of New York, que no sé si la vieron, es básicamente un registro fotográfico de distintas historias a partir de las cuales se cuenta el paisaje humano de una ciudad, en este caso de Nueva York. Luego se amplió la experiencia a varias ciudades, y a mí eso me parece la definición misma de periodismo, ¿no? Porque cuenta a la humanidad en tiempo y espacio, y tiene una profunda relevancia para dar una pintura de un lugar y de un tiempo, ¿no? Entonces me parece que lo que cambió es a cuántos integrantes contiene, si esto fuera un diagrama de Venn, ese conjunto llamado periodismo, pero no cambió la definición de periodismo, a mi entender. Pero sí cambió, en tu entender, la definición de periodista, de la persona que ejerce el periodismo. Sí, la persona que ejerce el periodismo no es necesariamente una persona a la que se le llamaría convencionalmente periodista, o que se llamaría a sí misma periodista. Bueno, Chani, ¿vos qué pensás? ¿Crees que, cuál es para vos la definición de periodista y de periodismo? ¿Crees que qué cambió, especialmente, acotemos un poquito en esos últimos tiempos, si es que cambió en tu percepción? Primero, gracias Miriam, Tomás y Juan por la invitación. Es un temazo este y creo que no le prestamos suficiente atención, así que el hecho de que ustedes estén trabajando sobre esto es súper, súper valioso. A ver, a mí siempre me gustó desde hace años una definición que dice que el periodista es todo tipo o toda mujer que cuente una historia que alguien no quiere que se sepa, pero que a otros les interesa escuchar, digamos, ¿no? Es bastante plástica y flexible, y yo creo que la transformación que estamos viendo, y creo que se va a profundizar y acelerar, es que históricamente el periodismo estuvo mirando a la primera parte de esta ecuación, a la gente que contar esas historias que alguien no quiere que se sepan, digamos, ¿no? Y de ahí todo el foco sobre el periodismo de investigación, o el periodismo que ilumina las zonas oscuras de la sociedad, ¿no? Los abusos del poder, del dinero, etcétera, etcétera. Y históricamente, entonces, la segunda parte, contar historias que a alguien le interesa escuchar, estuvo menos representada, con menos foco, sobre todo porque no se sabía qué es lo que la gente quería escuchar, digamos, ¿no? El feedback de una nota impresa en un diario es muy remoto, muy, muy gris, muy mediado. Y me parece que el entorno digital
permite enfocarse en esta segunda parte, digamos, ¿no? Y creo que esto amplifica también las fronteras del periodismo. Entonces, yo no sé si, me parece que sí hay una transformación en la definición, y más allá de las etiquetas de quién se siente o quién es técnicamente periodista, me parece que la posibilidad de personas que cuenten historias que a otros les interesan, bueno, cada vez afortunadamente somos más. Esto, por supuesto, hace que el periodista clásico, histórico, pierda centralidad, pierda poder, y yo creo que eso es bueno contra, digamos, mis orígenes y mi actualidad periodística, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso, y en algún punto, más allá de la práctica profesional del periodismo en medios de comunicación, que tiene su propio rol, sus reglas, su historia, y también debería rediseñar su futuro, creo que el hecho de que haya cada vez más personas que cuentan historias que para otros son relevantes, bueno, eso es excepcional. Bien. Vos, Daniel, ¿qué te gustaría sumar en nuestra primera pregunta para calentar? Mira, el periodismo nació, usando una categoría contemporánea, nació militante, ¿no? Es decir, que la información se subordinaba a ideas previas y fue progresivamente adquiriendo independencia en la medida que ganó autonomía económica. Cuando aparece la publicidad, cuando empieza a poder sostenerse y lograr esa distancia respecto de los mecenas, los benefactores, las dependencias originales. Y siempre existe esa presión, ¿no? Esas dificultades de mantener esa independencia, ¿no? Y con lo cual regresa, muchas veces involucionamos y volvemos a esas militancias, y esa independencia no solamente es respecto de poder político, respecto de ciertas ideas, respecto de poderes económicos, de la publicidad misma, sino también del público, ¿no? Y esa es quizá la independencia más difícil de lograr, porque esa sustentabilidad siempre se liga a alguno de estos factores, ¿no? Y lo cierto es que el periodista debe mantenerse en esa vieja tarea, ¿no? de recolectar información, de procesarla, distribuirla en base a estándares profesionales que se fueron consolidando con el tiempo, y siempre está amenazado por estas tentaciones, por estas presiones, ¿no? Por estas dificultades para hacerlo, con lo cual tiene idas y vueltas en su historia, ¿no? Muchas veces vamos logrando mayores niveles de calidad periodística porque vamos consolidando esos niveles de independencia, pero siempre están en riesgo, ¿no? La libertad para hacerlo y la posibilidad de sostenerlo siempre está amenazado por distintos factores, ¿no? Hablando un poquito lo que habló Daniel en ese momento de las amenazas, ¿no? Vamos a tirar una otra pregunta a todos ustedes para que empecemos a reflexionar un poco el rol de esa cultura de la influencia, esos nuevos actores que están entrando también a pelear de una cierta manera en el mismo campo del periodismo, ¿no? Cuando hablamos del cruce entre la información de medios tradicionales, independiente de la plataforma en la cual se esté desarrollando, porque hoy ya es muy difícil que hablemos de un medio tradicional que no esté presente en las redes sociales. Y la información de individuos, estamos hablando acá desde grandes influencers, como puede haber sido lo que hemos visto, lo de Santiago Maratea, como Doña Rosa, donde no hay una curaduría de una información que, como decía Daniel, la cuestión de la independencia, que ese periodista que cuida mucho, que procesa esa información, donde no hay esa curaduría, es imposible no empezar pensando en el impacto de las fake news en la vida cotidiana, especialmente porque ahora tenemos a todos esos nuevos actores jugando esa batalla. ¿Cómo creen ustedes que están reaccionando los medios en esos dos frentes, ¿no? En ese lugar más tradicional y en esa nueva arena que están jugando las redes sociales, y que tienen infanterías? Esa es una palabra que sumó Tomás, que me pareció muy interesante, infanterías tan diferentes para dar batalla en relación a esos influencers, Doña Rosa, personas que generan contenido, que generan información en las redes,
y que de una cierta manera también tienen su impacto en cómo la gente se informa. Caro, ¿qué pensás vos? Oh, bueno, esto es largo. Voy a tratar de armarlo bien. Me parece que cuando, no puedo poner como un año de comienzo, pero me parece que cuando se produjo la explosión de estas grandes figuras que solas ejercían una influencia, me parece que en algunos casos la respuesta de los grandes medios fue algo torpe, ¿no? Fue querer salir a competir con eso. Y hay algo sí bien distinto respecto de lo que sucede con los medios tradicionales, o mejor dicho, las reacciones de las audiencias frente a las torpezas, imprecisiones, propagación de fake news que puede tener un actor X en las redes sociales, con la reacción frente a eso mismo viniendo de un medio tradicional. Y es que se factura mucho más caro. Y en parte considero que está bien que así sea, ¿no? Entonces, me parece que hubo un cambio de estrategia con esta idea que se instaló ya hace un tiempo, que es, aquí hay un editor responsable, es decir, aquí hay alguien que rinde cuentas por esto, y probablemente haya pocas cosas que a cualquiera que decentemente ejerza el periodismo le duela más que tener que retractarse por algo, ¿no? Por información errónea, no fidedigna, por reproducir algo falso, ¿no? Entonces me parece que hay una segunda reacción, bueno, como siempre sucede, ¿no? La primera reacción frente a algo que emerge y que tiene tanto poder específico, tanta llegada, es torpe, y hay una segunda reacción un poco más interesante. Sí me parece, y en línea con lo que decía Daniel, que las redes sociales, y sobre todo algunas figuras que emergen con influencia en las redes sociales, pero este fenómeno de los sesgos de confirmación, de básicamente cada uno es su propio Kim Jong-un en la red social, donde básicamente puede abolir a toda disidencia posible con el punto de vista o la visión de mundo, son para quienes ejercen el periodismo profesionalmente algo cuya influencia hay que cuidar mucho sobre el propio trabajo, ¿no? Si bien nos ofrecen un feedback, nos ofrecen miradas posibles incluso sobre nuestro propio trabajo, también está esta tentación de perder la independencia incluso con respecto a las audiencias y trabajar para una tribuna, sea cual fuera. Y ahí me parece que hay un riesgo grande, ¿no? De darle a esos espacios y a esos ecosistemas demasiado poder por sobre nuestro propio trabajo, ¿no? Ahí creo, y retomando esto, una idea que recién esbozó Daniel, me parece que ahí está el desafío más grande, porque por otro lado, los medios tradicionales se basan en salir a captar audiencia, y más aún en el mundo de las métricas, donde podemos hasta tener desglosado quién nos está viendo, en qué momento, qué contenido, durante cuánto tiempo permanecen engaged o prendidos de lo que estamos haciendo. Me parece que puede emerger ahí la tiranía de las tribunas, y creo que estaría particularmente atenta a eso, ¿no? Por el daño que en definitiva le hace al ejercicio periodístico profesional. Bien. Chani, vos, ¿cómo crees que se está dando esa batalla en esos dos frentes tan...? Yo creo que se está dando más o menos mal la batalla, por lo menos desde el lado de los medios, ¿no? A ver, y primero, brevísimamente, yo creo que el fenómeno de las fake news es absolutamente diverso, amplio, y creo que habría que escribir, no sé si un libro, pero una buena nota de qué hablamos cuando hablamos de fake news. Creo que es muy distinta lo que ocurre, digamos, con el sesgo de los algoritmos en YouTube, por ejemplo, que acelera la transmisión de ideas extremas o de fake news, porque son las que más conectan y las que más emociones despiertan, o el fenómeno de los trolls, y para mí lo más interesante, el fenómeno de lo que yo llamo el soft clickbait, los excesos de interpretación y los errores, ¿no? En los que los medios estamos absolutamente involucrados, ¿no? Y por supuesto, ¿quién define cuál es un exceso de interpretación? Ahora, de eso laburamos los medios también. Y en ese sentido, yo creo que desde los medios en general no hay un buen entendimiento de lo que está pasando con los influencers. Por supuesto, los medios tenemos, se supone, procesos
tenemos maneras de asegurar la calidad de un proceso periodístico, la calidad del producto final. Pero todos los días vemos que los medios cometemos errores o nos embarcamos en los excesos de interpretación que de alguna manera invalidan esta idea de que el periodismo de calidad solo existe en los medios y los influencers son por definición, manejan por definición información de menos calidad, ¿no? Así que yo creo que es eso, digamos, cómo lo estamos manejando, creo que mal, en principio. Y me parece que también medios y periodistas somos personas y organizaciones sitiadas en este momento, ¿no? Por los desafíos del negocio, por la pérdida de centralidad, y esto naturalmente impacta, ¿no? Pensemos que históricamente en un medio, cuando una nota antes de publicar un contenido es leída por tres personas, el autor, el editor y una tercera, y bueno, esos son procesos que se han perdido. Creo que se va a hacer, y tiene que ver con lo que yo hablaba al principio respecto a estas fronteras difusas, ¿no? Entre influencers, medios y demás. Me parece que vamos a ver muy pronto, sobre todo en mercados como Estados Unidos, periodistas que se convierten en influencers y que salen del sistema, o influencers que se conviertan, no sé si en periodistas, pero que van a estar amparados bajo un paraguas de una marca periodística, y en ese sentido Forbes la está viendo, el New York Times lo están viendo. Me parece que de vuelta esas fronteras van a ser cada vez más lábiles. Daniel, A ver, vos como representante de un medio más tradicional imposible, o sea, contanos un poco cómo venís dando esa batalla. mira, primero te diría sobre las noticias falsas, ¿no? Ayer participé de una charla con Marty Baron, que fue hasta hace 2 meses el director de Washington Post, y decía algo parecido a lo que recién decía Carolina sobre el sesgo de confirmación, ¿no? Él decía, la gente en las redes busca más que ser informada, ser afirmada, ¿no? Entonces, y son las redes un terreno fértil para la circulación de ese tipo de contenidos y para la generación de burbujas de sentido y para la fragmentación de las audiencias y la polarización en definitiva de la sociedad. Pero sin duda las noticias falsas son una mala noticia para los niveles democráticos y de convivencia de nuestras sociedades, pero quizás son una buena noticia para el periodismo en la medida en que recupera su vieja función, ¿no? De distinguir lo verdadero de lo falso, lo accesorio de lo principal, el contextualizar, ordenar, funcionar como una brújula en un momento, en una época de saturación de información, ¿no? Perdimos los privilegios de tener canales exclusivos, de dar primicias, etcétera, pero ahora en esta época de sobreabundancia de contenidos y de información de diversa calidad, recuperamos las empresas periodísticas la vieja función, ¿no? Y hay que explotarlo bien. Ahora, lo hablas también en términos de disputa, ¿no? Y ahí me pongo el sombrero de representante de la industria y cuáles son los grandes reclamos en esta relación con lo que llamamos nosotros nuestros frenemies, ¿no? Por un lado son amigos porque los necesitamos, ¿no? Necesitamos para distribuir nuestros contenidos, necesitamos para aprender respecto de lenguajes y de tecnología. En muchos casos emprendemos iniciativas comunes, pero hay grandes diferencias de fondo, y una de ellas tiene que ver respecto de los contenidos, ¿no? El respeto a la autoría de los contenidos y la remuneración por esos contenidos, porque pensemos proponer un año muy, muy importante para la revolución digital, que fue el 2007, cuando Steve Jobs presenta el primer iPhone, ¿no? Y a partir de ahí explota el dispositivo y la presencia de Internet en nuestras vidas. En ese momento, el 40% de la publicidad se la llevaba a la televisión, el 30% se lo llevaban los diarios, y todo Internet se llevaba al 5%. Hoy Internet se lleva al 40%, y los diarios pasaron de ese 30% a un 9%, ¿no? Es decir, que se fugó la publicidad, que en definitiva es el combustible para sostener nuestro funcionamiento y nuestra independencia, hacia las empresas tecnológicas. Y hay allí una gran disputa con muchísimas novedades en estos meses, en estos tiempos, ¿no? En la Argentina se han firmado, por ejemplo, los primeros acuerdos de medios con Google por el pago de contenidos, ¿no? Y ahora se está por hacer en estos días los primeros acuerdos con Facebook, ¿no? Siguiendo la línea de otros países
y hay una cantidad de antecedentes legislativos, como por ejemplo en Australia, donde se ha sancionado una ley que impulsa a las plataformas a pagar por contenidos, y las plataformas en su momento, Facebook en un momento retiró todos los contenidos periodísticos de su plataforma. Bueno, idas y vueltas, pero las plataformas están en este momento acosadas, ¿no? Lo hemos visto a Zuckerberg declarando ante el Congreso americano, los representantes de las otras, de Google, de Twitter, etc. Es decir que en ese sentido la pelea ahora se empieza a equiparar un poco, ¿no? Porque estábamos siendo avasallados por las nuevas tecnologías y las plataformas en particular, y es muy, muy importante reconocer, por un lado, la responsabilidad es otra de las discusiones, ¿no? Nosotros siempre cargamos con la responsabilidad como editores versus plataformas que buscaban esquivar toda responsabilidad, y por otro lado, el tema de los derechos de autor. Sí, son palabras claves, ¿no? Responsabilidad, curaduría, quién pone la cara en estos productos de información que la gran mayoría de las personas terminan consumiendo. Voy a hacer una pregunta muy específica ahora para Chani, como uno de los grandes precursores del periodismo de solución, que con Redacción realmente vino a cambiar un poco el panorama y la manera como se estaba comunicando. En especial, la manera como Redacción y otras iniciativas de periodismo de solución usan las redes a su favor, ¿no? ¿Qué cambió en tu percepción, Chani, en la forma con que las personas buscan referentes en el momento de informarse? ¿Qué tiene más impacto real en ese momento? Y no hablemos de wishful thinking, o sea, de lo que nos gustaría, sino de lo que de verdad está pasando. ¿Es una información que pasa en los medios tradicionales como Clarín o La Nación, o un influencer de gran alcance como Santiago Maratea? Y acá viene para mí lo que sería, y veo por las preguntas que nos están poniendo, la pregunta del millón. ¿Eso es una sensación que esos grandes influencers de verdad generan una real influencia, o sea, la redundancia de la palabra, o es efectivo? O sea, Bien. contanos un poco cómo vos ves todo Sí. ese mix que se está dando. Yo creo que cuando aparecen cosas nuevas, uno tiende a pensar que llegan para reemplazar las anteriores. Y yo creo que eso a veces puede ocurrir, pero este no es el caso. Yo creo que los influencers son un actor nuevo, claramente, que tienen un impacto real por su nivel de audiencia personal, si se quiere, pero naturalmente no vienen a reemplazar la influencia de los medios. En muchos casos se acelera, digamos, ¿no? Y dos casos, el de Santi Maratea es súper interesante. Recomiendo un texto que publicó ayer Tomás en LinkedIn sobre Santi Maratea. Yo creo que ningún medio de la Argentina, si hacía una campaña para reunir dinero para EMA, hubiera juntado $2 millones. Y acá, ¿por qué? Porque hay algo en el fenómeno de los influencers que tiene que ver con el persona a persona, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido las marcas editoriales, y le pasa también a las marcas de las empresas, a veces pueden ser crean como cierto distanciamiento y una dificultad. Nosotros en Redacción siempre decimos, somos personas conversando con personas. Y hago un brevísimo paréntesis. Yo creo que el gran cambio de paradigma es que no podemos más considerar que la comunicación es unidireccional, monologal, unilateral, es una flecha, digamos, ¿no? De peor o mejor manera estamos involucrados en una conversación. Esto es muy simple para un influencer, que es una persona, y es muy complejo para un medio de comunicación y una marca. Y algunos medios lo están haciendo muy bien, ¿no? De todas maneras. Esta posibilidad de crear dispositivos de escucha y de conversación y de participación. Pero por último, ¿por qué digo que no reemplazan? Yo creo que realmente se potencian. Y me parece que lo que estamos viviendo estos días en la Argentina, que es gravísimo y doloroso, hay una influencer que se llama Victoria Barata, decimonónica, Padres Organizados. Y la verdad es que, por supuesto, ese fenómeno está, si se quiere, también potenciado por los medios. Entonces, también, y es un actor nuevo, es un actor no solo comunicacional, es un actor político.
también, ¿no? Y me parece que eso es realmente nuevo. Si pensamos la influencia en términos clásicos de influencia de las élites para modificar una ley, yo creo que los medios siguen siendo, digamos, los protagonistas. Ahora, los influencers pueden, sobre todo, detectar y ser los primeros que catalicen, como en el caso de padres organizados y de las escuelas, fenómenos sociales distribuidos, diversos, y que un influencer puede empezar a congregar. Y naturalmente cuando los medios se suben, bueno, son parte de ese ecosistema de aceleración, ¿no? Como ven, no tengo una respuesta. No sé quién tiene más influencia. Lo que sí creo es que el fenómeno de los influencers va a seguir creciendo y definiéndose, y yo creo que lo de Santi Malateas es alucinante como fenómeno y también como sus resultados, y me parece que hay que ponerle cabeza para entender y cómo va a evolucionar esa relación entre medios e influencers, y en ese sentido yo creo que hay periodistas que se comportan o se pueden comportar como influencers, aún estando bajo el paraguas de una marca periodística, ¿no? Y eso es interesante. Y por supuesto hay luces y sombras en todos lados, ¿no? En los medios y en los influencers. Bueno, vamos a tirar esa papa caliente a Caro, a ver que empecemos a hablar de ese nuevo fenómeno, ¿no? Que si es posible conciliar el rol de periodista como uno lo tiene todavía en el imaginario popular con el de influencer, o sea, recibir regalos, publicitar marcas y al mismo tiempo ser voceros de la imparcialidad que venden los medios, como que vamos a seguir llamando de tradicionales. ¿Cómo los ves, Caro? Bueno, a ver, es un tema recontra complejo, pero me parece que lo que ofrecen las redes sociales, yo analicé algunos casos, miré algunos casos que conozco, digamos, reflexioné al respecto también en mi propia experiencia. Me parece que en esto del periodista influencer o el periodista que se convierte en su propia marca, bueno, la generación de contenido de alguna manera se financia, ¿no? O sea, para empezar a hablar. Y me parece que lo que ofrecen las redes sociales es que eso aparezca transparentado, ¿no? Yo creo que siempre y cuando eso esté transparentado y haya una construcción, a ver, la idea del periodista imparcial y la confianza en ese periodista se construye demostrándolo en el hacer periodístico, ¿no? Me parece que es un tema súper delicado, pero creo, y porque lo he visto en varios casos, que se puede siempre y cuando esa relación, por ejemplo, de lo que es una pauta publicitaria, de lo que es un contenido publicitario, esté transparentada. Por supuesto, esto tiene un límite, ¿no? Si vos entrás a una cuenta de Instagram de alguien que, digamos, que te dice que te va a contar lo que sucede en el mundo y vos lo que ves son 5 chivos en el feed, bueno, es difícil, ¿no? Uno empieza a pensar, bueno, la verdad es que, digamos, lo que prevalece acá es un contenido financiado por marcas. Creo que es un balance muy, muy delicado, pero creo, lo que sí diría yo, tampoco me gusta ponerme en una posición ni de patrullaje ni de aconsejar a nadie, es que eso aparezca siempre muy transparentado y explicitado, ¿no? Esto es un contenido de marca. Esto es un regalo que recibo de esta marca para nombrarlo en este contexto, que hay muchas formas de que eso se explicite, ¿no? De hecho, bueno, basta solo con mirar algunas cuentas de Instagram para darte cuenta de qué manera se puede hacer eso de una manera, quote unquote, honesta, ¿no? Sí, honesta, sincera. En relación también, y quería retomar algo de lo que decía Chani, que él decía, bueno, no creo que ningún medio tradicional hubiera podido recaudar $2 millones, creo que, y esto tiene relación con esta honestidad o este concepto de la construcción de confianza, que es que los influencers tienen un gran poder de lo que se llama llamado a la acción, ¿no? El call to action, incluso más que los medios tradicionales. Y me parece que porque hay algo muy interesante que pasa con el diálogo one-on-one, digamos, el persona a persona. Por eso es interesante el lema de reacción. Y es que
se cumple lo que hay un tipo que da muchas charlas, ha sido muy viral por la charla millennial, que se llama Simon Sinek, y él dice, la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Yo creo que la gente compra las dos cosas, digamos, o mejor dicho, consume las dos cosas. Lo que haces, tan importante el por qué lo haces, el propósito. Y es mucho más fácil leerle el propósito a una persona individual, ¿no? Que tenga la capacidad para comunicarlo claramente. Y me parece que eso es lo que sucede con mucha efectividad en el caso de algunos influencers. Tienen una enorme capacidad de comunicar muy bien su propósito y de actuar en consecuencia con eso que dicen que son sus intenciones, ¿no? No sé, hay un caso que a mí me parece bastante interesante y miraba en relación a lo de las marcas, que es el caso de Mami Albañil. No sé si la siguen, Bernardita Ciuti, que es bien interesante, cómo el contenido de marca aparece integrado, pero aparece todo el tiempo transparentado y ella habla de cuál es el propósito de esa cuenta, de la difusión de esos contenidos. Por supuesto no tiene que ver con contenidos específicamente periodísticos, pero digo, hay algo ahí en lo que aparece alineado el contenido con el propósito, con de repente la aparición de mención publicitaria o de contenido de marca. Creo que en lograr cierta organicidad entre esas variables que muchas veces pueden entrar en tensión, está la pericia de quien está poniendo ahí afuera el contenido, ¿no? Ya sea un medio tradicional o un influencer, pero creo que los influencers tienen una mayor capacidad para maniobrar con estas variables que pueden entrar en tensión y por sobre todas las cosas para comunicar muy claramente un propósito. Es mucho más difícil leer eso en el caso de un medio tradicional que compone, por supuesto, a células muy distintas, muy diversas, a un conjunto de personas muy disímiles, que pueden algunas generar más confianza que otras, algunas generar más empatía que otras, bueno, lo que sucede con las personas, ¿no? Profundizando un poco ese tema, ¿no? Del rol del periodista como influencer, porque acá, como decías vos, hay una línea muy sutil. Cuando Mamá Albañil pone las cosas muy blanco-negro, no podemos olvidar que un periodista, bien o mal, también responde a un medio que también tiene financiación. O sea, acá creo que también se generan un montón de sutilezas. Y paso la pregunta a Daniel, ¿no? Que ¿cómo están ayornando los medios tradicionales frente a esas figuras de los periodistas influencers? ¿Ustedes están generando sus propios influencers internos o están viendo periodistas que están yendo por ese camino por una iniciativa propia y los están como que potenciando? ¿O siguen creyendo que el valor de la marca de los medios tradicionales sigue una carrera un poco al costado de las personas que hacen esos medios? Sí, hay una gran evolución, ¿no? Pensemos que hace 50 años, por ejemplo, había muy pocas firmas en los diarios. Todo lo cubría la marca prácticamente. Ahora abundan esas firmas, abundan firmas con fotos, abundan la presencia de esos periodistas en canales audiovisuales, en sus propias redes, en distintos ámbitos, tratando desde ya de humanizar más esa conexión con la audiencia, ¿no? Pero una cosa que diría yo es que el periodismo siempre se apoya en parámetros técnicos, en parámetros estéticos y también en parámetros éticos, ¿no? Entonces este viejo deber de transparentarse con la audiencia, de distinguir la opinión de la información y ambas de la publicidad, ¿no? Es desafiado en estos nuevos contextos en los que se tiende hacia ciertas confusiones respecto a esto, ¿no? Y en ese sentido, el propósito del periodista no es ser popular, ¿no? Es buscar la verdad, aunque no le guste el poder político, aunque no le guste a poderes económicos, aunque no le gustan los anunciantes del medio y aunque no le guste al público al que se le está comunicando esa información, y muchas veces eso es lo más difícil de lograr, y en las redes eso es más difícil para un personaje como un influencer, ¿no? Donde se debe muchas veces a ese público y trata de agradar, y las métricas tienen que ver con el volumen de ese público, con los likes. Y creo que una cosa interesante que está pasando en la industria de los medios es que está cambiando la ecuación de sus ingresos y por lo tanto las viejas dependencias, ¿no? Un diario hace 20 años, el 80% de los ingresos venía de la publicidad, el 20% de la audiencia. Hoy es a la inversa, ¿no? La publicidad ha caído bestialmente porque ha migrado a las nuevas plataformas
y cada vez la dependencia está más ligado al consumidor final, y eso hace que se fragmente esa relación y por lo tanto esas dependencias, ¿no? Que sea más elástica, que sea más amplio, que sea más plural, y creo que es una de las buenas noticias que está teniendo el ecosistema de los medios, ¿no? Con, por ejemplo, el sistema de suscripciones, donde hay un elemento transaccional en el que cada usuario paga por esos contenidos digitales, pero también hay un apoyo al medio, ¿no? Un apoyo a la función que tiene ese medio, y vemos cómo, por ejemplo, con la elección de Trump se dispararon las suscripciones de New York Times y de Washington Post, ¿no? Y lo vemos en distintos contextos, cuando la ciudadanía, cuando la audiencia toma conciencia de la relevancia estratégica que tienen esos medios, que tiene el periodismo en definitiva, para actuar como contrapeso institucional, para defender en definitiva sus propias libertades, ¿no? Me parece que eso es algo interesante y que es un fenómeno propio también de estos tiempos que vemos con más claridad. Pero, por ejemplo, en el tema de eso de los influencers, ¿vos crees que las firmas del diario, o sea, como vos decías, ¿no? Son, en teoría, los influencers con los cuales ustedes están lidiando y ustedes están haciendo crecer el poder que tienen esas firmas, esos individuos en ese diálogo con la audiencia que compra la Gaceta, por ejemplo? O sea, porque acá estamos hablando un poco de esa transición, ¿no? Que antes, por ejemplo, Miriam estaba orgullosa de trabajar para el medio tal, y hoy muchas veces el medio tal que está orgulloso de contar con determinado profesional, porque ese profesional per se tiene un peso específico muy grande gracias a su influencia en las redes y en un montón de otros canales de diálogo que van mucho más allá del medio para el cual trabaja. Eso desde ya, ¿no? Hoy hay una relación mucho más directa, mucho más de ida y vuelta con la audiencia, y eso requiere visibilidad de nuestros periodistas, pero también plantea ciertos límites respecto al comportamiento de esos periodistas en sus propias redes, ¿no? Y se empiezan a construir ciertos códigos respecto de la actuación del periodista en sus redes, que implica en general seguir los códigos de la actuación dentro de la propia empresa periodística, o los cánones y los parámetros que rigen su actividad profesional específica, ¿no? Es decir, la conducta de ese periodista en sus redes debe estar en línea, debe seguir una coherencia respecto de las obligaciones que tiene como periodista, ¿no? Es cada vez más imprescindible. Hay un mundo privado totalmente desligado, ¿no?, del rol profesional. Y vemos muchos códigos nosotros estamos trabajando en uno, por ejemplo, seguimos un modelo de La Voz del Interior, que se hace siempre en sintonía con los propios periodistas, ¿no? Es los editores, ¿no? La conducción del medio sentándose con los periodistas, bueno, vamos a construir esto juntos. ¿Cómo debemos actuar? Podemos expresarnos con cualquier tipo de lenguaje, podemos expresar nuestras ideas políticas de cualquier forma, ¿no? O debemos acotarnos a ciertas líneas. Porque, bueno, buena parte de ese público, de esos seguidores que puede tener el periodista en sus propias redes, se debe en buena medida a que está trabajando dentro de ese medio, ¿no? Y es difícil separar cuánto viene de un lado, cuánto viene de otro, cómo funciona esa sinergia, y es una discusión a dar entre periodistas y la conducción de los medios. Miriam, si me dejas brevísimamente. A eso te quiero, sí, veía que tenías ganas de aportar. Dos comentarios a partir de lo que dice Daniel. Yo coincido mucho con Daniel respecto a que hay algunos roles del periodismo clásico que es imposible que sean ejercidos por influencers, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en el periodismo de investigación política, por ejemplo, ¿no? Que necesita tiempo, necesita dinero, necesita espalda política. Entonces, no lo veo a mi amigo Hugo Alconadamón convertido en un influencer independiente, por ejemplo, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, yo sí creo que hay la televisión, por ejemplo, hace años está mucho más habituada a lidiar, si se quiere, con periodistas / estrellas / influencers, ¿no? Y una marca de un canal de televisión periodístico son sus nombres, fundamentalmente, y son lo que lo definen. Y ahí hay toda una búsqueda de consistencia y demás. Entonces, yo creo que si uno revisa los periodistas que están en televisión, son periodistas / influencers en algún sentido, ¿no? También en términos del grado de independencia que tienen con sus marcas y demás. Y yo creo que el periodismo digital
en muchísimos sentidos se parece mucho más en cuanto a sus reglas de trabajo también al periodismo de televisión que al periodismo escrito. Si bien, digamos, la fuente fundamental son los medios escritos, siguen siendo, excepto en nosotros el caso de Infobae, que es único en el mundo, casi único en el mundo, casi todo el periodismo original que se produce en Argentina sigue naciendo de redacciones que tienen una tradición, digamos. Son esos dos apuntes. Perfecto, muchas gracias. Y para ir terminando, ya que ya son las 11:49, o sea, es un tema que da para tanto que el tiempo vuela, se ve que estamos en un momento bastante interesante de repensar hasta las figuras, ¿no? Periodista, influencer, código de ética, cuáles son los mandatos, cómo la gente recibe la información, cómo la está consumiendo. Y vamos a cerrar con una pregunta que, si bien es bastante irreversible, o sea, las redes sociales llegaron para quedarse, ¿ustedes creen que hicieron bien al periodismo o lo perjudicaron? Hablando de ese periodismo más purista, como nosotros hablamos en un principio de la curaduría de la información, de esa noticia que pasaba por 4 personas y que cuando llegaba a su destinatario final había tenido una gran curaduría por atrás. Toda esa rapidez, el orden de los influencers, esa información que llega por varios, como decía Chani, que ya no tenemos más esa flecha directa. ¿Ustedes creen que hicieron bien o mal a lo que nosotros entendemos como periodismo? Chani. ¿Voy yo? Sí, la Bueno, yo con Luis Alberto Spinetta creo que mañana es mejor. Soy un optimista patológico a pesar de todo lo que nos está ocurriendo como profesión, como industria y demás. Y por supuesto es un proceso que yo creo que inclusive en los próximos 10 años vamos a ver más cambios que los que vimos en los últimos 10, que han sido una montaña rusa. Y me parece claramente que los beneficios son más que los perjuicios, y que los perjuicios muchas veces tienen que ver con nuestra falta de adaptación. Cuando hablo de nuestra, me pongo en la industria de los medios, ¿no? Es, como decía hace un ratito, un momento súper desafiante, y hay que seguir lidiando, digamos, con esa transformación, pero me parece que sigue habiendo oportunidades para las marcas periodísticas y para los periodistas, pongamos los clásicos, pero hay que reinventarse, redefinirse, transformar, hay que soltar, que es lo más difícil. Ahora, me parece que la explosión de la capacidad de comunicación y expresión personal que trajeron las redes es posiblemente, junto con la revolución de los feminismos, los dos fenómenos del siglo XXI, digamos, ¿no? ¿Caro? Bueno, yo voy a tomar una palabra que dijo recién Chani. Creo que lo desafiaron, y yo tiendo a creer que eso es bueno siempre, ¿no? Además, si me pongo a pensar, yo sigo muchos temas internacionales, ¿no? Y Tomás mencionaba al principio, yo escribí un libro sobre Venezuela. El registro de Venezuela en un marco de un régimen autoritario, que básicamente sofocó a la prensa independiente que existía en Venezuela y que intenta resistir como puede, encontró el periodismo una vía en las redes sociales para visibilizar y para contarle al mundo esa tragedia, esa calamidad en términos de las condiciones de vida de la gente que es Venezuela y que ha sido por ya demasiados años. Digo, no puedo no pensar que eso es digno de ser celebrado, que exista esa posibilidad, es realmente muy, muy valioso para el ejercicio del periodismo, para la resistencia del periodismo. También a veces perdemos perspectiva, pero en algunos lugares del mundo realmente hacer periodismo es una prueba de obstáculos y es jugarse el alma y el cuerpo, ¿no? Y cuando uno habla con colegas que están trabajando en territorios tan hostiles, lo sabe. Así que, de alguna manera, y lo leía a Luis Carlos Díaz, que fue un periodista venezolano detenido por las fuerzas del régimen, básicamente por el ejercicio del periodismo, y él decía, sin Twitter no hubiéramos podido seguir haciendo lo que hacemos, no hubiéramos podido seguir adelante.
y básicamente fue una campaña en Twitter por la liberación de Luis Carlos, con el pajarito de Twitter levantándolo, alzándolo, haciéndolo volar a Luis Carlos, lo que se viralizó en el mundo entero y termina con la liberación de Luis Carlos Díaz. Digo, no puedo, disculpen la referencia tan específica, pero no puedo dejar de pensar que eso es sumamente alentador, que exista una plataforma capaz de magnificar casi en tiempo real que algo así está sucediendo, o capaz de viralizar las góndolas de ketchup que registró Joaquín Sánchez Mariño cuando fue a hacer el registro de Venezuela para Redacción. Es imposible no pensar que eso es sin dudas alentador y es una herramienta más que se suma al hacer periodístico. Por supuesto también nos desafía a ser más y mejores periodistas, y nos desafía también a incorporar dentro de las redacciones y dentro del hacer periodístico a gente con expertise distinto, ¿no? Los periodistas nos creemos los reyes del hacer periodístico, pero de repente hay personas que pueden agregar un valor. De repente entendimos que lo que contábamos podía ser mejor contado con un infógrafo de primerísimo nivel, como Pablo Loscri, ¿no? por nombrar solamente a alguien que es un storyteller, casi un poeta del mundo de la infografía, y había una forma mejor de llegar a eso. O hay gente que, aprendiendo a contar a través de las redes sociales, tiene una agilidad para el manejo de la edición, de la compilación y del montaje de video casi en tiempo real, que es increíble. Así que sí, siento que estamos ante un periodismo desafiado, y siento que desafío, ya sea en el periodismo, en el hacer profesional, en la pareja, en la vida, en los vínculos, siempre es una buena noticia. Digamos que me alineo en la política, en la militancia del optimismo de Chani Boullot con esto. Bueno, nosotros acá tenemos un desafío que es el tiempo. Nos quedan 5 minutos, un montón de preguntas, o sea, eso daría para hablar horas y horas y horas, porque estamos hablando de interseccionalidad, estamos hablando de nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de informarse, nuevos intereses y por primera vez también nuevas dimensiones, ¿no? Y queremos cerrar con Daniel para que nos cuente un poco y cierre que si las redes sociales, según él, hicieron bien al periodismo o lo perjudicaron, y cómo lo ve esa intersección que se está dando ahora. A ver, las redes nacieron asociadas a la idea de la expansión, de posibilitar la expansión extraordinaria de la libertad, de la igualdad, bajar los niveles, las barreras de ingreso para los emprendimientos, darle voz a los que no lo tienen, y hubo efectivamente múltiples primaveras culturales, políticas, etc. Ahora empezamos a ver el lado B, ¿no? En el medio, ¿qué pasó? Bueno, del costado del periodismo, cerraron miles de medios, fueron despedidos miles de periodistas, fueron debilitados muchas empresas periodísticas que fueron más fáciles de cooptar, empresas y periodistas. Y en la sociedad, bueno, aumentó la polarización, se incrementaron la facilidad para el acceso al poder de líderes populistas, ¿no? Tuvimos mayores fragmentaciones y dificultades para establecer cuáles son los hechos, ¿no? Ponernos de acuerdo sobre ciertas ideas básicas. Y en ese desafío estamos. Allí aparece la posibilidad de regular las redes, con los riesgos para la libertad de expresión por un lado y las limitaciones para los usuarios por otro, pero al mismo tiempo vemos, bueno, que esta idea de apertura y de equivalencia y demás generó múltiples concentraciones de poder, entre ellas la de las propias empresas tecnológicas, que son las empresas que más facturan en el mundo en este momento, ¿no? Entonces, son los desafíos de nuestro tiempo, y para el periodismo desde ya tiene la oportunidad de aparecer allí como una vacuna, ¿no? Frente a este fenómeno de las pestes, de las noticias falsas y todos los problemas ligados a las empresas tecnológicas, y también como una terapia, ¿no? Prevenir, por un lado, la contaminación del ecosistema, y luego tratar de ayudar a limpiarlo un poco respecto de esta cuestión elemental que es, bueno, ponernos de acuerdo, bueno, cuáles son los hechos, tratar de establecer una agenda común, cuáles son nuestros grandes problemas, nuestros grandes desafíos, y a partir de allí establecer un régimen de convivencia y trazar un rumbo común, ¿no? Creo que los medios ayudan a las sociedades en esa línea, y ese es el costado positivo para nosotros. Bueno, la única cosa que me queda es, primero, agradecer, segundo, invitarlos a que sigamos debatiendo, o sea, que en un par de meses volvamos a reunirnos
a seguir analizando un poco ese rol del periodismo en esa nueva cultura de la influencia. Le paso a Juan Marenco, que nos va a empezar a dar cierre en la función de hoy. Muchísimas gracias a todos los invitados y a toda la gente que nos ha estado acompañando. Juan. Bueno, muchas gracias. Queremos cumplir con esta hora exacta, queremos ser lo más puntuales posible. Mil gracias a la gente que estuvo dejando preguntas y comentarios, y perdón que no pudimos levantarlas, pero las tenemos anotadas, las tenemos bajadas y las pasaremos también. Le quiero dar el pie primero a Juan de Grow para que cuente un poquito de qué se trata Grow y agradecerle por este espacio, y después le voy a contar para el final qué es lo que se viene la semana que viene. Bueno, gracias Caro, gracias Chani, gracias Daniel por sumarse a debatir. Nosotros somos una escuela de comunicación digital que estamos ya hace casi 4 años tratando de generar estos espacios. Siempre antes, en momentos pre-pandemia, teníamos un lugar físico y era un lugar donde iba muchos invitados a clases o a workshops o a diferentes eventos que hacíamos para tratar de construir esto entre todos, porque digo, lo que nos pasa es que empiezan a aparecer temas como los influencers y son nuevos, digo, y no hay un manual que nos baje como en otras materias u otras carreras incluso que te bajan de arriba lo que hay que aprender, lo que hay que enseñar. En este caso estamos todos trabajando, todos profesionales tratando de debatir lo que viene, y bueno, ese es el propósito que tenemos en nuestra escuela, y bueno, estamos agradecidos que también participen ustedes desde el mundo del debate de los influencers, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos por haber participado. La semana que viene vamos a cerrar este segundo ciclo de charlas. Vamos a estar hablando de relaciones públicas con Valeria Badi, Lucía Guinzo y Mariano Vila, también un panel de súper lujo para nosotros. La verdad que estamos felices por la discusión que se da. A veces, no sé si nos ven, estamos anotando los que estamos hablando cosas y aprendiendo de toda la discusión que se da. Muchas gracias a Caro, muchas gracias Chani, muchas gracias a Daniel, ha sido un placer y muchas gracias a todos por haber participado, y nos veremos la semana que viene a los que quieran. Hasta luego. Gracias Juan, Tomás, Gracias. Miriam. Gracias. Gracias.